no sé si en algún momento alguno de ustedes se ha preguntado si realmente, siendo muy sincero, si realmente a Dios le importan las situaciones que nosotros vivimos. Si en algún momento tú has sentido decirle: Señor, ¿verdaderamente te importa lo que estoy viviendo? ¿Te importan mis luchas? ¿Te importa mi dolor? ¿Te importa la situación o el corazón tan destrozado que tengo? ¿Te importa, Señor? Y es que te quiero decir que muchas veces nuestra mente nos hace pensar eso, porque dices: híjole, es que si le importara al Señor, pues no permitiría que pasaran estas luchas. ¿Alguien ha cuestionado así al Señor, siendo sinceros y siendo honestos? ¿Sí? Pues yo sí. Muchas veces creo que nos hemos cuestionado el decir: ¿verdaderamente se da cuenta? ¿Le importa a Dios la situación en la que estoy ahorita? ¿Le importa el dolor que estoy pasando? Yo quiero decirte que vamos a ver, siento que se va a viciar en cualquier momento el micrófono, si alguien me ayuda por ahí. Hoy vamos a ver uno de los milagros de Jesús, cuando sus discípulos pasaron por esto que te estoy diciendo, que los discípulos dudaron y le cuestionaron al Señor: y Señor, o sea, ¿verdaderamente te importa lo que está pasando ahorita? ¿Te importa esta situación? Y quiero que lo leamos juntos en Marcos 4, 35 y 39. Y dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, quiero que aquí esta parte se la queden bien grabada. Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior en la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, y vean lo que dicen aquí, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces estamos viendo aquí que los discípulos le cuestionaron al Señor: hey, Señor, ¿qué onda? ¿No te das cuenta de lo que estamos viviendo? ¿No te das cuenta que nos estamos ahogando? Los discípulos se encontraban en una gran tormenta. Y probablemente tú y yo podemos estar en tres fases. Puede haber solo tres fases. O estás entrando en un momento complicado, alguna faceta, una tormenta, o estás en medio de una tormenta, o estás saliendo de una tormenta. Y vas a decir: híjole, Osmara, qué complicado lo pones. O sea, lo pones muy frío y muy oscuro. Pero sí, en la realidad vivimos en un mundo complicado. Y tenemos tres formas de estar entrando en una tormenta, en medio de una tormenta, o saliendo ya de una tormenta. Y suena fuerte, pero es así. Y muchas veces vivimos esta situación complicada que tú ni yo escogimos ni esperábamos. No es algo que tú hayas decidido entrar, o no es algo que tú hayas decidido escoger en tu vida, para tu vida. Y hoy quiero hablar al corazón de cada una de las personas que ha estado viviendo una situación complicada, que ha estado viviendo una tormenta ahorita, que está en medio de una tormenta en donde dices: híjole, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es algo que tú no escogiste, es algo que tú no esperabas. Y el Señor, estoy segura que hoy va a hablar a tu corazón y va a sellar su amor y su poder en tu vida. Entonces estamos viendo que aquí en Marcos 4:35 el Señor Jesús le dice: hey, vamos al otro lado a sus discípulos, ¿verdad? Y estamos viendo que se enfrenta a una tormenta muy fuerte, y era en el mar de Galilea, que es un lago, es de agua dulce. Quiero nada más darte un contexto un poco del mar de Galilea, que era un lago de agua dulce, el mar de Galilea. ¿Y por qué de repente se levantaban tormentas tan fuertes en el mar de Galilea? Porque lo podemos leer en la palabra en distintas ocasiones. Se levantaban tormentas muy fuertes porque el mar de Galilea estaba rodeado, iba a traer una imagen y se me fue, dárselos a producción, estaba rodeado de bosques, de campos y de montañas, totalmente rodeado. Y las tormentas se levantaban tan rápido porque el viento frío de las montañas bajaba y hacía contacto con el calor y la humedad del mar, y se levantaban las temperaturas. Había un choque de temperaturas, y entonces se levantaban las olas y se alebrestaban muchísimo y se hacían tormentas muy, muy fuertes. Y entonces estamos viendo que el Señor Jesús le dice, después de haber predicado, les dice a los discípulos: hey, vámonos al otro lado. Y yo creo
que los discípulos no estaban muy contentos de ir al otro lado porque allí estaban todos los gentiles y los judíos no se mezclaban con los gentiles. Los judíos veían a los gentiles como gente pagana con la que no se debería de tener contacto porque era gente que no seguía las reglas. Y entonces yo creo que era un momento tenso para los discípulos decir, bueno, nos subimos a la barca, bueno, pues vamos, pero de repente se levanta la tempestad súper fuerte y dicen, vamos al otro lado donde no queremos ir, y se levanta todavía una tormenta súper fuerte. Entonces estaban en algo complicado los discípulos, ¿no? Y entonces vemos que se desató la tormenta de repente, fue algo de repente. ¿Y qué podemos aprender de esta parte de aquí? Que tú y yo como cristianos malamente a veces pensamos o se nos enseñó que en el momento que tú y yo recibimos al Señor en nuestro corazón vamos a vivir un mundo mágico Disney, un color de rosa todo y que no va a haber momentos complicados, y no es así. ¿Van a venir momentos difíciles? Sí. El que tú y yo seamos cristianos, el que tú y yo seamos seguidores del Señor, no quiere decir que estamos exentos a vivir momentos complicados. Y al tener esa mentalidad, el pensar que tú y yo en el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón estamos exentos a problemas, eso hace que tu fe empiece a mermar, eso hace que tú empieces a tener una relación conflictuada con el Padre. ¿Por qué? Porque piensas que todo iba a ser perfecto y no es así. En el mundo vamos a tener complicaciones, en el mundo vamos a tener momentos difíciles, pero quiero que veas lo que dice Juan 16:33, ahí va a aparecer en pantallas. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Sí habrá tormentas, sí habrá momentos difíciles, sí enfrentaremos problemas, pero ¿qué? Él ya venció. Amén. Él ya venció cualquier situación complicada que tú estés pasando o que hayas pasado o que estás en medio. Él ya venció. Él ya pagó ese precio. Él ya está sentado y nosotros podemos vivir la libertad de Dios porque Él ya la pagó. Pero los discípulos se encontraban en medio de una tormenta. Imagínense estar en ese momento. Quiero que se metan en la barca y están en medio de la tormenta, las olas súper fuertes, súper tempestuoso y se están inundando. Pues estaban aterrados, estaban muertos de miedo, estaban desesperados porque pues veían al Señor Jesús dormido. Y ellos sabían que con una palabra del Señor Jesús eso podía parar, pero no veían la respuesta, no veían que accionara en el momento que ellos querían la respuesta del Señor Jesús. Y entonces ellos estaban aterrados, ellos estaban en un momento tenso, como a lo mejor tú lo estás viviendo ahorita. A lo mejor tú estás en un momento en donde estás muerto de miedo. A lo mejor tú estás descontrolado, con mucha incertidumbre, con mucha desesperación en tu vida, porque lo que estás pasando tú no lo escogiste y tú no lo esperabas. Esa tormenta tú no la esperabas. Entonces, así como los discípulos, tú les preguntas, Señor, ¿por qué? ¿No te importa esto que estoy pasando? ¿No te importa este dolor que estoy sufriendo? ¿No te importa esta incertidumbre, este descontrol, esta agonía que estoy pasando por esta noticia o por esta situación en mi familia o por este problema económico que yo estoy viviendo? ¿Te has sentido así en algún momento? ¿En algún momento te has sentido y le has dicho, si te importara, no hubieras permitido que yo perdiera a mi bebé? Si te importara, no permitirías que yo tuviera esta situación en mi familia o que mis hijos estuvieran viviendo una situación complicada en su vida. Si te importara, no estaría viviendo una situación económica tan complicada. ¿Dónde está Dios? No sé si en algún momento tú te lo has preguntado. Sé que estoy tensando el momento, Sé que dices, ay, pero ¿cómo puedes cuestionar de esa forma al Señor? Pero ¿cómo? Pues los discípulos lo hicieron y amaban al Señor Jesús, conocían al Señor Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero yo te quiero dejar 2 puntos importantes que tú y yo tenemos que recordar siempre que estemos en una tormenta, siempre que estés en un momento complicado en tu vida, en medio de una tormenta difícil en tu vida. Hay 2 cosas que yo quiero que tú recuerdes. Y la primera es que estás en la tormenta
con su presencia. Estás en la tormenta con Jesús en tu barca. Siempre está Jesús contigo. Siempre está el Señor Jesús contigo en medio de la tormenta. Nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Tú tienes que tener esa seguridad y esa convicción de que no importa la situación, qué complicada esté, el Señor Jesús siempre está contigo. Amén. Y el punto número 2 es que estás en la tormenta para su propósito. No por su propósito, no, para su propósito. Esa tormenta el Señor la utiliza para bendecir tu vida, para que tú y yo alcancemos otro nivel y que podamos tú y yo, no otro nivel, sino que tú y yo podamos alcanzar su propósito divino al cual el Señor nos trajo a este mundo. Y quiero enfocarme ahorita en el primer recordatorio, que es: estás en la tormenta con su presencia, con su presencia. Jesús estaba dormido en la parte superior de la barca, estaba dormidito con una almohada ahí muy a gusto, y entonces todos estaban asustados y se les olvidó a los discípulos que Jesús estaba en la barca. Jesús fue quien les dijo: hey, vamos al otro lado, ¿verdad? Jesús estaba en la barca ahí con ellos, pero ellos dejaron de ver a Jesús y dejaron de ver lo que el Señor Jesús les había dicho. Ellos se agonizaron totalmente y se enfocaron en el qué estaba pasando en lugar de quién estaba con ellos. ¿Quién estaba con los discípulos en la barca? Ellos perdieron el control totalmente y tendemos a quedarnos atorados en el qué estamos viviendo, en lugar de decir en quién estoy confiando, quién está conmigo, quién va caminando conmigo en esta situación complicada. Muchas veces no salimos tú dices: es que no he salido de una a de otra y de otra situación, porque muchas veces tú y yo, nuestro enfoque está totalmente en la situación que estamos viviendo, en lugar de enfocarnos quién está con nosotros, quién está por nosotros. Tenemos que aprender a entender que el quién es más poderoso que el qué, pero tú y yo muchas veces le damos más poder al qué que al quién está con nosotros. Muchas veces tú y yo le damos más importancia a la situación que estamos viviendo que quien está con nosotros en medio de la tempestad. Aprendamos a enfocarnos en el quién en lugar de el qué. Y te quiero decir que Jesús siempre, a través de su palabra, podemos leer que siempre nos ha dicho que está con nosotros. No es algo que de repente aparece en la palabra, o no es algo que de repente algún pasaje viene ahí. Lo podemos encontrar mil veces en la palabra. Y miren, quiero que vayamos a la palabra. En Deuteronomio 31:6 les voy a leer varios, que fue el que leímos hace rato. Y dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará y no te abandonará. En medio de cualquier tormenta, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Miren, vamos a leer Josué 1:9, dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No dice: solo voy a estar contigo en los momentos tranquilos. Dice: a donde quiera que vayas, por la situación que estés viviendo, yo estoy contigo. Después Salmo 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Todo el tiempo está con nosotros el Señor Jesús. Entonces estamos viendo que Dios es bueno, que está con nosotros, que nunca nos va a dejar. Te estoy hablando a ti que estás viviendo y estás en medio de una tormenta y que te has cuestionado. Te quiero decir: Dios está contigo, no estás solo. Dios va contigo, Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo. No te quedes atorado en el qué de la tormenta, que te haga olvidar quién está contigo. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios.
Nunca dejemos que la presencia de una tormenta, algo tan fuerte, te haga dudar de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a estar enfocados y firmes y seguros de que Jesús siempre está en nuestra barca. Siempre está en nuestra barca el Señor Jesús. Todo el tiempo Él está contigo. Él está contigo si has perdido tu trabajo. Él está contigo si algo te está sucediendo ahorita muy fuerte en tu familia. Él está contigo. Si recibes un mal diagnóstico, si recibes una mala noticia, te quiero decir, Dios está contigo. No importa nada, tú enfócate. Cuando recibes esa mala noticia, cuando recibes ese mal diagnóstico, cuando veas una situación complicada en tu familia, tú enfócate y dices, Señor Jesús, lo estoy viendo, pero a mí me importa más tú, que tú estás conmigo, que tú vas caminando, tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar la estrategia, tú vas a poner los medios, tú vas a poner todo lo que yo necesito para salir adelante de esta tormenta. Amén. No olvides quién está en la barca contigo, familia. No lo olvidemos nunca. Y ese es el número 1. El número 2, estás en la tormenta para su propósito. Para su propósito. Entonces, ¿se acuerdan que al principio les dije ahí en Mateo 4:35 que dice, Jesús les dijo, vamos del otro lado? Jesús les estaba dando una indicación. Quiere decir que los discípulos estaban en medio de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaban obedeciendo al Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Sí? Lo estaban obedeciendo. Ellos estaban caminando en lo que el Señor Jesús les había dicho. Estaban en la barca yendo al otro lado. Y entonces estaban en la voluntad de Dios. Y entonces nos podemos preguntar, pero ¿por qué Jesús permitió que los discípulos vivieran esta tormenta? ¿Por qué el Señor Jesús permitió que estuvieran viviendo ese momento tan tenso, tan difícil, tan complicado? Y yo te quiero decir que no lo sé. No sé por qué, ni tú lo vas a saber. Pero yo sí te quiero decir algo que dice en Isaías 55:8. Miren, ahí va a aparecer. Lo leemos. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni su camino mi camino, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El Señor nos ama tanto que siempre está trabajando en medio de una tormenta. El Señor utiliza esos momentos complicados que vivimos en un mundo caído, que vivimos tú y yo, esos momentos difíciles que tú has vivido. El Señor, si tú estás confiado en la barca, que Él está contigo, yo te quiero decir que el Señor utiliza esa tormenta para bendición en tu vida. El Señor utiliza esos momentos complicados y tensos para que el propósito divino, el cual tú has sido llamado a cumplir, se cumpla en tu vida. Amén. Es un momento complicado, es un momento tenso, pero que el Señor tiene y lo utiliza más bien, utiliza este tiempo para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo fortalezcamos nuestra vida. Yo te quiero decir algo que yo pienso. Si los discípulos no hubieran vivido esa tempestad tan fuerte, no hubieran aprendido muchas cosas. Seguramente muchas cosas que aprendieron en la tempestad hubiera sido imposible que ellos lo aprendieran en un momento de calma y de un lugar seguro. ¿Sí o no? Cuando estamos todo en paz, todo tranquilo, pues tú te sientes cómodo hasta con tu carácter, con todo, estás muy a gusto. Pero en un momento de tempestad te incomoda y tú necesitas aprender a tomar esos momentos complicados que sientes incomodidad, que sientes inseguridad, para decirle, Señor, me aferro a ti. Y tú vas a traer esa bendición a través de esta tormenta. Tú vas a traer una prosperidad en mi mente, en mi corazón, a través de esta tormenta. Y yo te lo quiero decir, que en un momento complicado, si tú te aferras al Señor y entiendes que Él está contigo en este momento complicado, en esta tempestad, tú conoces la multiformidad de su presencia. Tú empiezas a tener una relación mucho más estrecha con el Señor. Tú empiezas a experimentar milagros. En medio de la tempestad tú puedes empezar a experimentar milagros si tú estás seguro de que el Señor va contigo en la barca. A que si tú
permites que la tempestad te empiece a ahogar y que tú te empieces a hundir en el qué, yo te quiero decir que no vas a poder salir y dar ese pase gigantesco que el Señor quiere que tú des, que vayas hacia adelante, te empiezas a estancar y a ahogar y ahogar y ahogar. Pero el Señor lo que quiere es que tú decidas enfocar tu mirada en Él y decir: Jesús, tú vas conmigo en este momento complicado y yo me aferro a ti y yo decido creerte a ti. Y ahí es cuando tú empiezas a ver milagros y milagros y milagros en medio de la tempestad. Tú empiezas a experimentar una nueva relación con el Señor, tú empiezas a experimentar esa sabiduría, esa grandeza y el poder de Dios a través de tu vida, a través de tu familia y en tu familia. Aprendemos muchas cosas en medio de la tormenta, tú y yo, que no vamos a poder aprender cuando estamos en un lugar calmado y seguro. Tenemos que aprender a decir: Señor, viene esta tempestad, le entro y voy para adelante, y voy para adelante contigo, porque tú sé que vas conmigo en este momento complicado. Podemos ver cómo Jesús, vamos en Marcos 4, Marcos, dije Mateo hace ratito y era Marcos 4. En Marcos 4, 39 dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. El Señor Jesús no le dijo a la tempestad: ay, porfis, es que estás muy alto, no, déjanos de molestar. No le dijo así a la tempestad, sino que el Señor Jesús le habló con firmeza y seguridad. Le dijo: ¿te calmas? Así como cuando les decimos a nuestros hijos a la tercera, que ya les estuvimos diciendo y que no hacen caso, que hablamos firmes y seguros, decir: hey, tranquilos. Así el Señor Jesús, con una sola palabra, el Señor Jesús trajo quietud. Ese es el Dios en el que tú y yo confiamos. Ese es el Dios en el que tú y yo estamos en la barca. Aquel que con una palabra puede calmar cualquier tempestad. Aquel que con una palabra puede sanar cualquier enfermedad. Aquel que con una sola palabra puede traer restauración a tu familia, puede traer libertad en tu vida con una sola palabra. Cree que el Señor Jesús está en la barca contigo. Tenemos que aprender a creer. Y podemos ver el ejemplo de Pedro. Pedro estaba en la barca con el Señor Jesús. Y si nosotros leemos aspectos ahí en los evangelios de Pedro, vemos que de repente Pedro medio dudaba, ¿no? Como que decía: ay, Señor Jesús, ¿qué onda con esto de los peces que echen las redes, no? O ay, Señor Jesús, esto. Veíamos que dudaba de repente. Pedro era un pescador de profesión. Él sabía lo que era el mar tempestuoso, él sabía, pero él estaba dudando. Él estaba teniendo esa interrogante de: Señor, ¿no te importa lo que está pasando? Estaba viendo más el qué que a quien estaba con ellos. Así estaba Pedro. Pero nosotros, si vemos después de pasar la tempestad, después de que los discípulos hayan aprendido en medio de la tempestad, nosotros podemos ver otra actitud de Pedro. Y miren, vamos a leer Primera de Pedro 5:7 y dice así. Primera de Pedro 5:7 dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué dice? Tiene cuidado de ustedes. Podemos ver a un Pedro que estaba viendo más el qué que a quién. Pero cuando Pedro aprendió en medio de la tempestad, él pudo ver al quién más que al qué. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que tú y yo aprendamos el día de hoy. Que tú y yo podamos ver más al quién, al gran poder de Dios, a la grandeza de Dios, más que cualquier tormenta. El Señor es mucho más grande que cualquier tormenta que tú estés viviendo el día de hoy, te quiero decir. Pero tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a enfocar nuestra mirada en el Señor Jesús, porque Él está con nosotros. Pero tenemos que aprender a echar. Echar es transferir, ¿sí? Echar es transferir nuestras cargas. No dice sueltas, sino no dice como que sueltas, porque si tú sueltas, si está pesado, vuelve a caer sobre ti, ¿no? Si tú avientas hacia arriba de ti, cae sobre ti. Pero si tú transfieres, eso ya no vuelve a caer sobre ti, porque tú ya lo estás entregando.
Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas el día de hoy. Si estás en medio de una tormenta, si estás en medio de angustia, si estás en medio de miedo, de descontrol, el Señor quiere que tú eches toda tu angustia, que tú eches ese miedo a enfermar, que tú eches ese miedo a tu cuestión económica, que tú eches ese miedo de qué va a pasar con tus hijos. Tú entrega al Señor todas tus cargas y Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Él siempre va a responder a tu vida. Yo te animo que tú entregues todo y confíes en el Señor. Necesitamos aprender a confiar en el Señor, porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Él es poderoso. Él es más grande que cualquier tormenta. Él es más grande que cualquier situación. Solo se necesita una palabra de Dios para traer calma y para traer quietud. Pero tú y yo necesitamos estar seguros de que el Señor Jesús está en la barca con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Nunca dejes que ese oleaje tan fuerte, nunca dejes que ese movimiento tan brusco que está viniendo a tu vida haga que tú dudes de la grandeza y del poder de Dios. Que nunca dudes de que tienes un Dios vivo, que nunca dudes que tienes un Dios de milagros, que tienes un Dios que te protege, que tienes un Dios que te cuida sin importar la situación. Vamos a vivir momentos complicados, pero Él ya venció cualquier situación. Amén. A Dios le importamos. A Dios le importa cualquier situación que tú estás viviendo. A Dios le importa el dolor que estás sufriendo ahorita. A Dios le importa la ansiedad que estás viviendo ahorita. Él quiere que eches todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo, se lo entregues a Él, para que tú puedas vivir la libertad y la plenitud que Él planeó para tu vida, que Él planeó para mi vida. Y me gustaría hacer algo el día de hoy, que lo sentí en la semana. Si tú estás viviendo, si gustan ponerse de pie, porque no quiero hacer sentir incómoda a nadie. Si tú estás viviendo ahorita una tempestad, si tú estás viendo el oleaje fuerte en tu barca, si tú estás viendo un movimiento intenso en tu vida, que te sientes que te estás ahogando y que tú has dudado de la presencia de Dios en tu vida, que tú has dudado de que si el Señor le importa lo que tú estás pasando, me gustaría que levantes tu mano, que seas sincero. Y ahora me gustaría que las personas que están firmes y están convencidos de que el Señor está con ellos, de que el Señor Jesús va en su barca, me gustaría que ahora hagamos un ejercicio en donde con mucho respeto y cuidado vayamos y oremos por esas personas que están pasando. Así que si puedes levantar tu mano, si te sientes cómodo obviamente, y me gustaría que pastores por favor me ayuden a orar. Y si tú sientes la firmeza y estás seguro y tú has salido ahorita de una temporada complicada y tú viste la mano de Dios, me gustaría que tú vayas y puedas orar por las personas para que su fe, esa fe que tú tienes ahorita, puedas extenderla a la persona. Así que si tú estás pasando por un momento complicado, puedes levantar tu mano y ahí los que estamos para orar, quieres bendecir y tú quieres extender esa fe que tú tienes, por la que tú has visto la fidelidad de Dios, en donde tú has visto la mano de Dios, en donde tú has visto el poder de Dios en medio de la tempestad. Así que si me ayudan por favor, si tú ves ahí a alguien que ha levantado la mano, y ora por ellos. Ahí está el poder de Dios.